Vimos lo que viene siendo logaritmos, ¿no? Ok, vamos a hablar tantito para terminar esos temas donde nosotros ya teníamos que factorizar y ver todo eso. Dale, miren. Entonces, en pocas palabras, yo si tenía una función y me pedían cuál era el límite cuando la función tienda a X, aquí decía L. Entonces, hay unos esperando en la sala, vamos a admitirlos. Pónganse buzos porque va a estar bueno lo de la clase de hoy, así que a ver, están unidos. Voy a esperar un momentito que se están uniendo varios. Porque estamos recordando para los que se acaban de unir lo de acá hace pasada, donde decíamos que si el límite era ver qué pasaba cuando se acercaban, pues aún hay más. Permitido. Cuando se iba acercando tanto por la derecha como por la izquierda, la función, y eso analizábamos. Después les dije que podíamos hacer una trampita, un truquito, en el cual sustituíamos y así nos iba a dar, pues, más o menos de dónde se dirigía. Era como que el truquito, la trampita. Vimos que a veces, pues, te iba a dar 0 y nosotros allí le medio cancelamos. Pero tenemos que tener algo en cuenta y eso sí se los voy a decir. Que si nosotros tenemos, por ejemplo, el límite, cuando x tiende a 2, de algo así, por ejemplo, x cuadrada menos 4 y x menos 2, no es lo mismo a tener esto así. Estamos hablando de un límite y quiere decir que no estamos evaluando en 2. Pero escuchen bien, miren, no estamos evaluando en 2. Utilizamos evaluar en 2 solamente como truco. Porque si yo estuviera evaluando en 2, esto de acá nunca puede ocurrir, porque lo de abajo me daría 0, ¿ya? Entonces, aunque yo factorizara, aquí me daría la factorización x menos 2 y por x más 2, entre x menos 2 se cancela, y aunque yo factorizara, seguiría siendo incorrecto, porque sigo dividiendo entre 0. Pero como el límite no te evalúa en la función, solo por eso lo puedo realizar. Entonces nunca llega a ser 0, lo de abajo. ¿Dale? Solamente factorizamos para encontrar de qué número se trata para facilitar. Pero nunca llega a ser 0 porque nunca evaluamos en 2. Analizamos por dónde se están dirigiendo. Entonces no es lo mismo tener un 0 de verdad, un 0 puro, a algo que se está tendiendo a ser 0. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta todo esto. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de lo que yo acabo de decir que es importantísimo? Entonces, nunca llega a ser 0, tiende a ser 0. Abajo tiende a ser 0 y arriba tiende a ser 0. Pero como no me da un resultado que yo espero, es por eso que yo decido factorizar para que me dé algo que yo quiero y pueda yo darle un valor. ¿Vale? Entonces, nunca llega a dar 0. Entonces, vamos a hablar ahora de la famosísima y gran esperada derivada. Vamos a suponer que yo tengo una función así. No me gustó. Ahí está. Tengo una función así. Observen esto. Si yo trazo esto de acá, viene siendo una línea tangente.
me va a decir cómo se está moviendo la recta, la función. Eso se le llama línea tangente. Estoy trazando tangentes a la función. ¿Y qué me está diciendo en este caso aquí, en esa de aquí? Que la función, si se dan cuenta, la línea está hacia arriba. Me está diciendo que la función crece. Cuando yo hago esta, veo esta de acá, veo que aún está hacia arriba. Significa que sigue creciendo. Pero observen esa de aquí y ya está hacia abajo. Me dice que la función decrece. Y así yo puedo continuar dándoles tangentes, rectas tangentes allá, para ver cómo se comporta la recta. Pero miren qué maravilloso es esto. Miren, acá cuando estás una tangente acá abajo, como que queda horizontal, ni sube ni crece, ¿lo ven? Entonces ahí como que no hay nada, no pasa nada, no hay ni crecimiento ni decrecimiento. Asombroso que es eso de las tangentes. Entonces, evaluar una función con tangentes nos va a dar una idea de cómo se comporta. Y ahí viene el concepto, las ganas de encontrar derivadas. El encontrar derivadas, estamos encontrando todas estas tangentes que tienen una función para saber si crece, decrece, cómo se comporta. ¿Quedó claro eso? De cómo me sirve la recta tangentes en una función. ¿Lo pueden observar? Obsérvenlo. Observen cómo está funcionando las rectas tangentes en esa función. Entonces, a ver, entonces es importante saber este concepto porque ahí es el concepto empírico de derivada. Que tú sepas que todas esas rectas tangentes te están evaluando el comportamiento de tu función. Cuando la recta tangente está yendo hacia arriba, estás creciendo tu función. Cuando está hacia abajo, está decreciendo. Y aquí entra la idea de derivada. Ok, vamos a hablar de lo siguiente entonces. Vamos a asumir que tengo dos puntos. Ustedes me van a ayudar a resolver lo siguiente. Este es el punto, voy a poner 3,4 y acá el 7,10. Pregunta para ustedes, una preguntota para ustedes. Esos son los puntos 3,4 y 7,10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver, aquí tengo esto y esto. Y estos puntos forman, pues son puntos de una recta que se expande hacia el infinito, vean. Es una recta que se expande hacia el infinito. Yo solamente estoy viendo cómo se comporta entre esos dos puntos, ¿vale? Pregunta. ¿Cuál sería la medida desde aquí hasta acá abajo? ¿Cuánto subió? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuánto subió? 10. ¿Cuánto? 10. Perfecto. Él se dio cuenta. ¿Cómo lo viste? ¿Qué dato te lo dio? ¿Nos puedes compartir? ¿Cómo lo viste? ¿Quién te dio el dato de 10? Es perfecto. Pues el eje de las Y dice que está en el punto 10. Ah, ok. Acá este punto 2. Vamos a llamar el punto 2 para que pueda ir este punto 1, ¿vale? Entonces él vio que el punto 2 tuvo que avanzar de aquí hasta aquí 7 y después subir 10. ¿Estamos todos de acuerdo? Él lo vio con el punto 2, se dio cuenta que había 10. Y aparte, vamos a ver lo siguiente, también Eduardo se dio cuenta, ¿vale? Vamos a ver aquí. De aquí a aquí, ¿cuánta distancia hay? Bueno, perdón, acá, hasta el punto acá. ¿Quién me da ese dato? Mi punto 1. ¿Cuánto es? Perfecto, Moisés. ¿Qué es? 3. De aquí a aquí, ¿cuánto subió? 4. Perfecto. ¿Quién me puede decir cuánto mide este lado? Este lado, lo voy a poner con azul.
este lado del triángulo. Si todo esto mide 10 y este pedacito mide 4, ¿cuánto mide este lado, la altura del triángulo? 6. ¿Estamos de acuerdo? Lo podemos ver, perfecto. ¿Y la base? 4, porque es 7 menos 3, perfecto. Esto de acá me sirve para evaluar, me está diciendo que cuando X incrementó 4, Y subió 6, y es lo que nosotros le llamamos pendiente. O sea que cuando X subió 4, Y subió 6. Es lo que le llamamos pendiente. ¿Y cómo lo sacamos? La pendiente, restamos a la Y del punto 2, le restamos la Y del punto 1. No, eso hicimos, vean. Es de 10, le restamos 4. Y lo dividimos entre la X del punto 2, vean, 7, en menos la X del punto 1. Por eso la ecuación de la pendiente de una recta es así. Eso se pensó. Porque así puedo decir que cuando X avanzó 4, Y subió 6. Y se pone de esta manera. Y arriba, lo que incrementó Y, así. Y a esto se le conoce como diferencial de Y. ¿Cuánto incrementó Y? Y a esto, diferencial de X. ¿Cuánto incrementó X? ¿Quedó claro dónde surge eso de diferencial? Ese de aquí que les ponían ustedes en cálculo. Vean. ¿Qué significa entonces esto? Es el cambio que está teniendo Y cada vez que X se mueve. Y recordemos que la derivada es un cambio. Y esa es la palabra que tenemos que tener en mente todo el tiempo. Es un cambio. Cambio. La derivada mide el cambio que van teniendo las cosas. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta avanzada y van a ver cómo la van a responder con solamente saber que la derivada es un cambio. ¿Cuál sería la derivada de velocidad? Si contemplo que la derivada es un cambio, entonces la pregunta sería, ¿cómo le llamamos nosotros? La pregunta es cuál es la derivada de velocidad, ¿vale? Pero suena muy difícil si nos preguntan esto porque es algo supuestamente avanzado. Pero si ya sé que la derivada es cambio, ahora les voy a cambiar, ¿cómo lo diría? ¿Cómo le llamamos nosotros al cambio de velocidad? ¿Qué es el cambio de velocidad? Cuando tú cambias la velocidad, ¿qué estás haciendo? En tu coche, o los que manejan coche, o los que manejan coche. ¿Qué haces cuando cambias de velocidad? Acelerar, ¿no? Aceleración. Muy bien. Acelerar. Mira, lo puso José Eduardo. Entonces, la derivada de velocidad es aceleración solamente por decir que es un cambio. Entonces, observemos que la derivada mide el cambio que va teniendo. ¿Ya vieron dónde surge eso? Entonces, por eso mayormente esto buscamos pendiente. La pendiente es la derivada siempre de una línea recta. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda o algo de todo eso? ¿Y qué significa delta X, delta Y? Porque nos va a servir para sacar conceptualmente el concepto de definición de derivada. Ahí viene lo bueno. Por eso vuelvo a preguntar, ¿alguna duda? ¿Cae ahora o no, como era, habla ahora o cae para siempre? Entonces vamos a ver lo siguiente. No hay, ¿Qué pasó? ¿Ninguna, Valentina, tienes una duda? no hay ninguna. No hay ninguna, ¿estamos todo bien? Entonces ya vimos que la derivada es el cambio, y ya vimos que necesitamos una recta para que analicemos el cambio, una recta tangente, ¿vale? Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un plano cartesiano, y aquí ahí, tengo una función, y aquí tengo una recta que corta esos dos puntos. Para empezar, había dicho que no. Voy a ponerlo más distinto esto aquí. Vamos a ver. Voy a ponerlo más por acá. Vamos a poner entonces la recta casi.
Voy a ponerlo más bonito. Quiero que se vea lo mejor posible ahí. Es que como vamos a ver concepto, quiero que se vea lo mejor. Ok. Entonces vamos a suponer que acá. Ahí está. Perfecto. Ok. Vamos a suponer que yo utilizo una línea recta que pues no es una tangente porque la corta en 2 puntos. Recuerda que la tangente lo corta en un punto y analicemos si está creciendo o no. Pero sin embargo yo tengo 2 puntos de esta, podríamos decir, de esta función. Vamos a hablar que ese es el punto X de aquí. Veamos. Y este sería el punto que le voy a llamar, ahí, le voy a llamar, vamos a suponer que acá hay una medida de h, ¿vale? Entonces a este punto le voy a llamar x más h. Para los que no han entendido, vamos a imaginar que aquí x sería 2, y si yo le pongo una distancia acá de 5, pues aquí sería 2 más 5, o sea, sería el punto 7 en x. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Porque le puse x más h. Vean, esa es la explicación. ¿No hay ninguna duda? ¿Estamos bien? ¿O alguien no entendió eso? Es importantísimo porque le puse x más h. Si sé que se alejó a h, pues el valor de x tengo que sumarle a h. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el punto x más h. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Voy a poner esto acá así, acá así. Ok. Cuando yo evalúo, ahí, borré por accidente. Cuando yo evalúo el punto aquí, es que yo evalúe una función y aquí me va a dar f de x. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí cuando yo evalúo, aquí, me va a dar f, pues de x más h evaluada. Entonces, eso significa, pregunta para ustedes, vamos a ver. Vamos a poner con rosadito. Voy a armar mi triángulo rectángulo aquí. Es el triangulito que armamos hace ratito, ¿vale? Ahí está. Ahí está, veamos. Está acá el triangulito. ¿Cuánto mide la base de ese triángulo rosado? De hecho, voy a poner acá así esto, en rosado, para que sea mejor. Ahí está. ¿Cuánto mide la base del triángulo en rosado? ¿Qué me puede decir? X más h. X más h. Pero recuerda que solo debo 7. contemplar. No, pero esa medida de 7 que les puse 5, solamente era un ejemplo, ¿no? Pero esa medida, ¿cuánto medía de acá a acá? ¿Recuerdan? Recuerden que si acá es X, esta medida, Es ¿cuánto h, ¿no? Es H, h. ándale, H. Esas medidas que les puse de 5 y 7 era solamente como ejemplo para que vean que se mueve, ¿vale? Entonces esto mide H, ¿no? Porque si está acá X, tienen que incrementar H para llegar a X más H. ¿Estamos bien? Ok. Recuerden que cuando tú evalúas una función, esto de acá viene siendo tu punto. Este punto de aquí, miren, vamos a llamarle punto 1 y punto 2. ¿Vale? Entonces tu punto 1 te lo va a dar tu x y cuando tú evalúas x en la función te va a arrojar y. O sea que eso sería f de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió por qué es f de x tu punto 1? Porque tú evalúas en la función y te da y. ¿Recuerdan que así es como graficamos? Entonces, tu punto 2 sería x más h, coma, y la función evaluada en x más h. ¿Vale? Entonces, para encontrar la altura de ese de acá, yo tengo que restar f de x más h por la otra y. Entonces, para que yo encuentre mi pendiente, pues tengo que hacer esto acá. ¿Sí? ¿Dale? Entonces, esto sería mi delta x, o sea, mi cambio en y. Pero esto de acá, al restarlo es con lo que me da h acá abajo. Y aquí tengo mi delta x. Pero entonces mi delta y. Y este es mi delta x. ¿Ya lo vieron? Lo voy a borrar aquí, eso de acá, ¿sí? Para que se aprecie mejor. Entonces, mi cambio en este caso sería delta x, perdón, otra vez puse x ahí.
Voy a borrar. Ese sería delta y sobre delta x. ¿Ya lo vieron? Pero eso significa que ahí estoy viendo mi cambio en todo eso. ¿Por qué? Porque el punto 2 te lo va a dar tu XH como punto evaluado en eso. ¿Vale? Lo pueden notar ahí, aquí se nota. Pero ahora los matemáticos dijeron, yo no necesito pues, que sean 2 puntos. ¿Por qué necesito 2 puntos? Yo necesito que esto sea un solo punto. Entonces yo tengo que acercar acá ese punto. Y la manera que se acerquen es que H se haga más pequeñito. Por ejemplo, si H hubiera valido aquí, ese sería el valor de H, mi punto estaría aquí, miren. Entonces, H, ¿cuánto debe valer para que los dos puntos se unan? ¿Cuánto debe valer H? Para que los dos puntos se unan. H debe valer ¿qué? Para que los dos puntos se unan, debe ser pequeñito. Se debe tender a 0. Y es como se crea la idea de derivada. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando H tiende a 0. Y esto es la derivada. ¿Quieren que les ponga un ejemplo? Esto es la derivada de una función. Hacen que, porque, mira, ¿recuerdas que yo te puse una grafiquita aquí y viste que eso solo cortaba en un punto? Y es lo que nos interesaba. Entonces queremos que corte en un solo punto. Esto de acá, pero como podemos ver, ve, nos corta en 2 puntos. Esta de azul, ahí vamos a ver. La que está de azul era mi función. La voy a poner un poquito más gruesa. Esta era mi función, mira. Esta era mi función. Pero resulta que yo la corté en 2 puntos y quiero que se corte en un solo punto. Entonces tengo que cortar la distancia porque H estaba acá, mira. H era toda esta distancia que hay entre X y XH, más H, ¿no? Entonces, si yo corto la distancia de estos dos, el punto se va acercando cada vez más. Vamos a suponer que H, X más H está acá, mira. Entonces, que H pues sea esto. Entonces, este punto de aquí sería X más H. Entonces, el punto ya estaría en donde vamos a hacer aquí. Entonces, yo quiero que los dos puntos se unan. H debe tender a 0, o sea, que no haya espacio aquí para que estos dos puntos estén unidos. Porque recuerda que la definición para que yo evalúe que solo debe cortar en un solo punto para que sea tangente. Entonces, por eso la tendemos a que H sea 0. ¿Estamos todos de acuerdo? No les va a salir algo así en su examen. Yo quiero que ustedes tengan algo más. Que no seamos simplemente de que vamos a derivar, vamos a restarle uno al exponente. No. Ustedes son más que eso. Ya tenemos que empezar a pensar, a llevar a un nivel de pensamiento de que esto de acá es derivada. No significa que lo van a utilizar, pero sin embargo lo dejan allá guardado ese conocimiento para cuando alguien les quiera presumir, ustedes les puedan decir, ustedes saben derivar de verdad. Ahora les voy a enseñar cómo se deriva esto, dale. Vamos a ver entonces un ejemplo. Les voy a colocar acá mi fórmula, que era el límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Esa era mi fórmula derivada. Vamos a derivar una función, a ver. Vamos a derivar la función en 3x, por ejemplo. A ver, voy a ponerlo bien. Vamos a derivar la función. Si mi f de x me da 3x, ¿cuál sería su derivada? Vamos a realizar. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a realizar su derivada. Para empezar, lo primero que tengo que entender es que cuando yo derivo una función me va a dar otra. La derivada es otra función. ¿Estamos claros? Ok. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a utilizar la regla de derivada. ¿Qué me dice aquí mi derivada? Observen aquí que voy a evaluar en mi función. A ver, vamos a ver lo siguiente. Espérenme, voy a poner acá. Si yo evalúo en la función 2, que así se pondría,
significa que en vez de X, ¿qué debo poner? ¿Qué debo poner en vez de X? 2. 2. Y cuando yo evalúo esto, 3 por 2 daría 6. ¿Están todos de acuerdo? ¿Que eso daría? Ok. Nadie tiene una duda, eso hacemos siempre, lo hemos hecho todo el tiempo. Pero ahora no me piden evaluar X más 2, me piden que yo voy a evaluar una función que voy a evaluar X más H, ¿no? Entonces en vez de X voy a colocar X más H. Entonces empiezo, en vez de poner 3 por X, voy a colocar, en vez de X, X más H. ¿Estamos de acuerdo? Ya evalué mi función X más H. ¿Qué es lo que te pide ahí? Luego te pide menos. Y ahora te dicen, evalúa X normal en tu función. Y al evaluar X normal en tu función, te va a dar, pues ella misma. Todo va a estar dividido entre H y tenemos que sacar el límite cuando H tienda a 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Todo lo que estamos aquí, ¿ya vieron cómo lo puse? ¿Alguien tiene alguna duda? Es importantísimo. Si tienen la duda de cómo lo puse, me lo pueden decir. Es momento de decir antes que pasemos a algo más difícil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo surgió esto? Ok. Puedo multiplicar esto de aquí, que ya conocimos que se puede multiplicar, ustedes lo vieron. Sería 3x más, ese debe multiplicar a ambos, 3h. Y ya colocamos que está menos 3x entre h. Y todo es el límite cuando h tiende a 0. ¿Se elimina algo de aquí? ¿Qué se elimina? 3x. Y solo me va a quedar acá, prácticamente, el límite cuando h tiende a 0 de 3h sobre h. Cancelo las h y me queda 3 nada más. Y el límite cuando de una constante es ella misma. Y esa es la derivada de 3x. ¿Ya vieron? ¿Vieron cómo derivé? Esta es la derivada real. Ya después nosotros claro que nosotros en el examen utilizaremos pues fórmulas, utilizaremos las formulitas que se las daré, pero sin embargo yo quiero que ustedes vean que así derivaban los matemáticos, antes de conocer las reglas o las recetas, que son recetas. Pero no se dejen de preguntar, ¿por qué yo tengo que quitarle 1 al exponente? ¿Por qué la derivada de 3x es 3? Podemos llevar nuestro pensamiento a algo mayor. Vamos a hacer otra aquí. Voy a eliminar todo así nomás en total. Vamos a hacer otra. Al menos que alguien le hubiera querido tomar foto, lo hubiera dicho o screen. Lo regresaba. Ok, vamos a borrar acá. Vamos a poner otra función. Vamos a poner que f de x sea x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo todos? Ponemos esta, vamos a derivar esta con esta reglita de aquí. ¿Vale? Ahora necesito que ustedes me ayuden. Dale. Vamos a derivar. ¿Qué nos piden? Que coloquemos que el límite cuando h tiende a 0 de, ¿qué voy a evaluar primero? X más h la voy a colocar en vez de x, ¿no? Pero como yo tengo la función que es x al cuadrado, me quedaría x más h al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no entendió por qué puse esto? ¿Todos lo entendieron? ¿Alguien no supo? Que me lo diga, se puede desmutear o en el chat. ¿Estamos bien todos? Ok. Menos mi función normal.
que viene siendo X. F de X. Bueno, perdón, mi función normal, que es evaluar X en mi función normal, y me va a quedar ella misma, que va a ser X cuadrado, porque mi función normal. Recuerden que me pide restar la función normal, que es f de x, pues f de x vale x cuadrado, ¿vale? ¿Alguien no entendió algo de aquí? Ponemos h abajo. ¿Alguien no entendió algo de aquí? ¿Cómo lo puse? Nada. La primera, la de x más h al cuadrado. Ok, regresamos, no te preocupes. Es perfecto porque tenemos que aprender. Hagan sus preguntas completamente. ¿Yo? Mientras más pregunten, mejor. Ok, vamos a ver. Esto de acá, iniciamos colocando el límite de h cuando tienda a 0. Y hay que colocar lo que nos está pidiendo aquí. Miren, todo lo que está pidiendo acá arriba. ¿Dale? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo de acá arriba tenemos que colocar. Pero nosotros tenemos ya establecida nuestra función que es x al cuadrado. Este numerito que tú tienes aquí, mira, en la función, es lo que tú vas a colocar adentro de la x. ¿Dale? Entonces, si ahí tuvieras un 3, sería 3 al cuadrado. Si tuvieras un 4, sería 4 al cuadrado. Pero nosotros el numerito que nos están dando es x más h. O sea que dentro de la x vamos a colocar, en vez de x, vamos a colocar ahora x más h. Si tu función es que x esté elevado al cuadrado, ahora tu función que te están pidiendo es que en tu función, en vez de x, tú vas a colocar x más h. Pero tu función es x cuadrada, o sea que tienes que poner x más h al cuadrado. ¿Te quedó más claro? ¿O lo vuelvo a explicar? No hay ningún problema. Lo volvemos a retomar hasta que lo entiendas. ¿Dale? ¿Quedó más claro? Tengo que ser x más h. Sí, Ok. Pero ahora te piden colocar tu misma función, ¿verdad? Y aquí sería x cuadrada, pero la resta. ¿Vale? Les repito, no así lo van a tener que resolver. Eso se lo estoy enseñando porque es bueno que aprendamos más. Ustedes van a utilizar otro tipo de reglas. Entonces, este binomio al cuadrado lo sé resolver. Entonces vamos a colocar el límite cuando h tiende a 0, x más h al cuadrado es x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos x cuadrada entre h. Se cancelan las x cuadrada. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrada es igual a h. Si yo sustituyo el 0 ahí, me da indeterminado arriba, indeterminado abajo. Recuerden que tengo que factorizar, entonces factorizo. ¿Cómo me quedaría? Que el límite de h igual a esto me va a quedar que a h la puedo factorizar. Aquí me queda 2x, pero ¿qué tienen en común? Una h nada más. Aquí me sobra una h entre h. Esas h se cancelan. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y cuando sustituyo allí h igual a 0, me queda nada más, ¿qué me queda nada más? 2x. Y la derivada de x cuadrada es 2x. ¿Quieren intentar uno ustedes? Vamos a intentar uno ustedes y después ya pasamos a las reglas convencionales, ¿vale? Solamente voy a demostrar algo más y ya está. Es interesante cuando sabemos cómo surgen las cosas, ¿vieron? Y pues ya después utilizaremos ya las cositas así, iremos poco a poco, hay que disfrutar todo ese tipo de cosas. Ustedes toman como un disfrute, no les va a salir. Ya después a ratito les diré cómo vamos a resolverlo en su examen, que es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces vamos a realizar solo uno, les voy a dar a ustedes.
¿Cómo realizarían este de aquí? Primero voy a hacer algo primero. Voy a demostrar primero voy a demostrar que ¿qué pasaría si yo tengo una función con otra? Ahí vamos a ver. Aquí sería, tengo f de x más h menos f de x. Voy a demostrar algo. Tampoco se lo tienen que aprender ni nada. Solo los que puedan entender o los que lo entiendan, los que no, no pasa absolutamente nada. No les va a afectar en su examen. ¿Qué pasaría si yo tengo una función f mayúscula, por ejemplo, que yo tenga que sumar dos funciones aquí? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, voy a colocar entonces lo que digo aquí. Voy a empezar entonces. El límite. Cuando quiero demostrar que si yo sumo funciones, puedo sacar la derivada de ambas funciones, ¿vale? Entonces el límite cuando h tiende a 0. Vamos a hablar. ¿Qué primero tengo que sustituir en las funciones? Tengo que sustituir x más h. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que el límite, en vez de x, voy a tener g de x más h. Y en vez de x aquí, voy a tener f de x más h. Estoy derivando esto. Menos, ahora tengo que sustituir en cada función x. O sea, voy a tener aquí g de x. Voy a poner así, un corchete. Tengo que restar g de x más f de x. Todo entre. Este menos me está afectando a ambos, ¿dale? A ambos. Entonces, volviéndolo a escribir, me quedaría que el límite, cuando h tiende a 0, de g de x más h más f de x más h menos g de x menos f de x entre h. Ahora voy a reordenar. Solo obviamente voy a cambiar de lugar algunas cositas. Vean, el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x más f de x más h menos f de x. Vean que utilicé los mismos valores. Mira, y g de x está acá, g de x está acá, este está acá y este está acá. ¿Vale? Utilicé todos los valores que tengo allí. Entre ahí, h. Puedo distribuir la h a la sumatoria de a estos y la puedo distribuir del otro lado a estos. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Y también el límite lo puedo distribuir a la suma. Recuerden que el límite de una suma es el límite de la suma más el límite de la otra suma. Más el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Todo entre h. Entonces, si se dan cuenta, todo esto de acá es la derivada de g de x. Y todo esto de acá representa la derivada de esto con nuestra función que tenemos normalmente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una derivada de una suma, podemos derivar cada parte de la suma y después la sumamos. Esta es la demostración formal. No se la tienen que aprender ni nada. Si le quieren tomar un screenshot nada más, verlo, lo pueden buscar. Ahorita les voy a recomendar una página. Una página. Vamos a ver si lo puedo buscar aquí, donde pueden ver ese tipo de cosas para aprender un poquito mejor de qué trata todo esto. Voy a buscarla aquí. ¿Y qué sería mejor, derivarlas separadas o juntas? Juntas. Pero solamente la demostración de que podemos hacer eso, ¿vale? De que se puede sumar
Eso. De hecho, lo hacemos separado sin querer, pero para que lo único que no hacemos es poner a esto aparte y esto aparte. Pero lo estamos haciendo separado porque si tú tienes algo así, mira, que tu f de x, a ver si se ve lo que estoy proyectando, se ve, ¿verdad? Si se ve lo que estoy proyectando, o sea, Sí, siempre derivas esto, ¿no? Dices, la derivada de esto es 2x, la derivada de esto es 3. Siempre derivamos aparte, de todos modos, ¿ya lo dices? Entonces, solamente lo que no hacemos es poner como que, vamos a poner esto a un lado, esto a otro lado, ¿no? Entonces, solamente fuera la demostración de que podemos derivar rápidamente esta suma, de que es válido esta suma, ¿vale? Es todo lo que quería poner. Quiero ver acá si les puedo yo buscar en YouTube una página que me gusta mucho. Que quiero pues que ustedes cuando tengan tiempo en algún momento, yo digo que la revisen. Me gusta mucho cómo enseña este muchacho. Y si quieren aprender ustedes más de todo esto, vamos a poner, ahorita se los voy a proyectar. Profe, ¿Qué pasó? tengo una duda. En el examen va a salir la regla de la cadena. Sí, hoy vamos a ver hoy todo eso. Les prometo que hoy vamos a ver todo esto. En este curso está diseñado. De hecho, sus otros compañeros que tuvieron eso conmigo, ya lo vimos. Y no es tan complicado. Lograron utilizar la regla de la cadena. ¿Vale? A ver, vamos a ver si puedo. Ok, ok. Ahí está, miren. Voy a proyectarles esto que yo quiero, porque aquí pueden aprender ustedes más O sea, matemáticas. ¿se dan cuenta de lo que acabamos de hacer? Para mí es maravilloso. Estamos ante algo que no entendemos, algo que dudamos, que no sabemos si es cierto. Por otro lado, tenemos cosas de las cuales sí estamos seguros y usamos argumentos lógicos para conectar esas cosas. A ver, voy a ver si se los puedo proyectar. Voy a abrir eso. ¿Dónde está? Estoy perdido. Ahí, ok. Les voy a proyectar entonces. Ahí está. ¿Logran ver? ¿Se logra ver esta página? Entren aquí, pero no hoy. Cuando ustedes tengan tiempo, si ahorita pueden guardarla de una vez. Se llama el traductor de ingeniería. Les prometo, hay muchas cosas que aquí pueden aprender. Y me gusta mucho porque su forma de pensar las matemáticas son igual que las mías. Entonces él hace muchas cosas. Pueden ver desde aquí, desde por qué hay cancelaciones mal. Mira, hay muchas cosas. De hecho, yo sí igualito enseño matemáticas, pero porque nunca había encontrado a alguien que enseñara como yo. Me encanta sus formas de poner eso. Mira, hay de todo. Hay desde las funciones, optimización, trigonometría. Aquí hay cálculo, hay límites. Miren, paso a paso cómo comprender los límites. Entonces, apúntenlo, les recomiendo, pero súper recomiendo la única página único canal de YouTube que yo les recomiendo, que aquí van a aprender lo que es matemáticas de verdad. Entonces ya lo apuntaron, ya lo tienen ahí. Ahí cuando ustedes tengan chance, checan todo acá. De hecho, hay uno de los que yo les doy matemáticas, de hecho. Les recomiendo no utilizar pues ciertas cositas y él también lo piensa. Entonces, coincidimos mucho en las matemáticas. Entonces, vean, hay una carta donde te dice que te enseña cómo utilizar las operaciones combinadas que salen en el examen. Esta de acá, mira esta acá. ¿Cómo pienso la matemática? Esto está muy bueno para que tú comprendas cómo se utiliza todo eso de los términos, todo eso y lo otro. Utilicen este de acá, ¿vale? Entonces, voy a poder compartir. Si ya lo apuntaron, se llama traductor de ingeniería, ¿vale? En Julio Profe, no. De plano, no. Julio Profe, no me gusta tanto. Es muy práctico, Julio Profe. No nos hace pensar tanto como ese de aquí. Ese maestro es 1000 veces. Entonces, ya demostramos que podemos derivar así, ¿vale? Entonces, traductor de ingeniería, no se olviden, vayan a su canal, hasta que yo tenga mi canal, ya me siguen a mí, es cierto. Entonces, Julio Profe, nada con profe, ni profe Alex. Simple y sencillamente traductor de ingeniería, ¿vale? No me agradan tanto esos de ahí. Como que son muy prácticos, ¿no? Vamos a hacer esto. Aunque hay uno por allá que está peloncito, que tal vez, no recuerdo cómo se llama, que he visto algunos videos que están bastante bien con peloncito, ¿no? Entonces vamos a continuar entonces. Son todos pelones.
Es verdad, ahora que lo estoy pensando, todos son pelones. Es cierto. Vamos entonces ya, no vamos a entrar tanto en este tema, porque solo quería que ustedes vieran que tiene sentido o que hay algo más de las derivadas que surgía. No eran tan factibles derivar de antes, que tiene algo definido. Y vean que la derivada es un límite. Entonces, eso, a ese nivel de pensamiento tenemos que llegar. Les gusta la matemática, van a ser ingenieros, tengamos cambiemos nuestra forma de pensar la matemática, preguntémonos por qué pasa eso, por qué es cierto lo otro. Entonces, si pueden ver su guía, vamos a ir a la guía que ustedes tienen, que les dieron. ¿No? Les llegó su guía a todos, ¿verdad? Vamos a ir a la página 6. ¿Están todos en la página 6 de la guía? Sí tienen su guía todos, ¿verdad? Sí la tienen. Hay un formulario ahí si la tienen, ¿vale? Entonces, página 6 de la guía. Vamos a hacer algo. Les voy a dar, pues, unas cuantas. Les voy a dar a ustedes una que están aquí. Yo no preparé este material, pero me gustaría que tuvieran unas fórmulas más, ¿vale? Entonces, en la página 6 vamos a agregarles unas cuantas fórmulas más allá abajito. ¿Ya todos están ahí? Vamos a ponerlo. La que les vamos a agregar en el cuadrito va a ser la siguiente. El seno de u es igual a coseno de u por la derivada de u. Agréguenle allá abajito. También que coseno de u es igual a por derivada de u. También que el logaritmo natural de u es igual a derivada de u entre u. También que Euler a la u es igual a Euler a la u por la derivada de u. Agréguenle esas ahí, ¿vale? También vamos a agregar la de que u a la n va a ser igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Ok. Vamos a agregar esas allá, ¿vale? Agréguenle porfis todas esas de ahí. Si pueden estar escribiendo. Sería muy importante, ¿vale? Vamos a ver, agreguemos. Bueno, entonces voy a darles ahorita unos 5 minutitos que puedan ir a tomar agua, que puedan ir al baño, que puedan ir a buscar algo y vamos a conversar con la práctica de utilizar las fórmulas. Les voy a enseñar cómo se va a utilizar U, cómo se va a utilizar derivada de U y vamos a empezar a practicar ya con las fórmulas. Ya vimos cómo es eso. Entonces pueden ir ahorita, regresamos a las 11 continuamos, ¿vale? Pero también la hora de esto voy a ver. Sí, entonces a las 11 regresamos. En 9 minutitos regresamos a practicar. Entonces los veo en 9 minutitos. Les voy a dejar compartir la pantalla acá de esto para que lo terminen de copiar en la página. Para que lo terminen de copiar en la página 6. Nos vemos entonces en 9 minutitos.
Bueno, ya regresamos. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya copiaron sus formulitas. Ok. Vamos a empezar primero con algunas, pues, prácticas, ¿no? Ok. Cuando ustedes les den, y vamos a buscar su significado de por qué también, ¿vale? Su significado de por qué. Entonces, vamos a intuir ese tipo de fórmulas, donde te den una función que sea constante. Si a ti te piden derivar una función donde solamente sea una constante, no existan letras en su, pues, en toda su expresión, siempre su derivada, y voy a colocar aquí, f' de esa función que era constante va a ser 0. La explicación es sencilla, también el de esta va a ser 0. Y también la de esta, ¿no? Ser 0. Y la explicación es sencilla porque no hay cambios. La constante siempre va a valer, por ejemplo, en la primera 6, 6, 6, 6. No hay un cambio nunca en y. Aunque x cambie en 1, y no va a cambiar nada. Siempre va a ser 6. Esa es la explicación de por qué la derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Alguien tiene alguna duda de eso de aquí? Siempre van a poner ustedes en una derivada de una constante 0. Esa es la primera, entonces, cosa que tenemos que tener. Y vamos a llamar que la derivada de f de x, cuando es una constante c, pues f' de x va a ser igual a 0. Entonces, es nuestro primer teoremita que vamos a sacar ahorita. Y ya dejamos claro eso. Entonces, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Si alguien no lo ha entendido, lo pregunta por chat o se desmutea, pero siempre que te den una constante que esté solamente el numerito allá, va a ser 0. Vamos a hablar de la siguiente. A esto se le llama funciones lineales. Y mayormente van a estar acompañados de una constante, ¿vale? Y la derivada de una función lineal, como estamos viendo, pues es su pendiente. La lineal se le conoce como que tiene exponente, o el exponente de la x es 1. Entonces, la función lineal contempla de que, pues, el valor que está al ladito de la x es conocido como la pendiente. Y pues ese valor te va a dar como que la sensación o te va a decir de cómo se va a estar moviendo. Y cada vez que x avance 1, por ejemplo, en la primera y se va a ir de 3 en 3. Entonces la derivada mayormente de estas expresiones va a ser el numerito que tenga x a su lado. Entonces la derivada de eso, y la derivada se acostumbra a poner como f', ¿no? Ese sería 9 su derivada. Porque estas constantes se cancelan también. La derivada de este, f' va a ser menos 5. Y la derivada de este, f' va a ser menos 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la derivada de las lineales siempre van a ser el numerito que tenga al lado x. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque pasemos a la siguiente. Entonces, puede estar así. Y esta es por definición las de aquí. Recuerden que si tú derivas una constante, te va a quedar 0, lo acabamos de demostrar. ¿Vale? Entonces estas te vuelven 0, no van a aparecer. Vamos entonces a la siguiente. Bueno, tú tienes ahora un polinomio
Ahora cada parte del polinomio va a ser derivado. Y ahora sí tenemos que entrar a esto. Cuando tú tienes x elevado a un exponente n, vamos a suponer que, y tienes al lado una a es algo que está multiplicando a x todo el tiempo. Pues n va a multiplicar a a, te va a quedar n por a, y x va a estar elevado a la potencia anterior de n menos 1, se le va a restar 1 a la potencia. ¿Qué quiere decir? Que este de aquí, hay un 1 aquí que no se escribe, que es tu a. Entonces, cuando pases a derivar esto, tu derivada va a ser 2 por 1, 2, x se le resta 1 al exponente, te queda 1. La derivada de una lineal es solo su coeficiente, y la derivada de esto, 0. O sea que la derivada de toda la función va a ser igual a 2x más 3. Dale. Entonces así nos quedaría. Vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner una función que sea la siguiente. 2x quinta más 4x cuarta menos 3x al cubo más 2x cuadrado menos 6x más 9. No sé si aquí lo podemos dejar así. Entonces, por definición, podemos ir derivando cada apartado. Entonces, vamos a ver. Este de aquí, vamos a derivar esto primero. Por definición, puedo derivar cada apartado y después poner las sumatorias o restas. Entonces, 2x quinta. ¿Qué quiere decir? Que el 5 va a pasar multiplicando al 2 y me va a quedar 10. X se le resta 1 al exponente, 5 menos 1, 4. Entonces ya tengo la derivada de esto. Más 4 por 4 da 16. X se le resta 1 al exponente, da 3. Y luego acá 3 por menos 3 te da menos 9. X se le resta 1 acá y te va a quedar 2. Más 2 por 2, 4. X a la 1 se le resta 1. Y la derivada de una lineal es el coeficiente. Así nos quedaría completamente todo, ¿vale? Vamos a ver, entonces, ahorita les voy a poner una para que realicen, ustedes allá en su casa. Vamos a realizar una por mientras, se las voy a poner, antes de pasar a algo más complicado. A ver, ustedes hagan esto, en lo que yo ahorita les envío un link de algo. Vamos a ver, 3. A ver, resuelvan esto ustedes por mientras. Vamos a resolver esto por mientras. Que resuelvan eso, ven a ver. ¿Listo? Ándale, si queda solita, no tiene ningún exponente, pues solo se le pondría la letra, o sea, se le quita la letra, si no tiene ningún exponente la letra. $18, ok. Quería ver algo, si no, si, ok, quiero ver si tengo acá a ver si todos podemos entrar a algo aquí. Muy bien, Valentina, eso queda. 8x al cubo menos 10x, perfecto, más 6. Perfectísimo. Ahorita vamos a ver reglas de la cadenal. Solamente estoy buscando aquí si puedo entrar en internet. Ok. Vamos entonces a poner
¿cómo se resolvía? Esto se multiplica, esto me queda 18x, le resto 1 al exponente. Esto aquí me queda 8x menos al 3. Esto aquí multiplica, me queda 10x, se le resta 1, te queda 1. La lineal solo es ella misma y así nos queda. ¿Estamos de acuerdo todos? Ok. Ok. Vamos a hacer entonces algo. Vamos a pasar entonces al siguiente. De aquí. Vamos a pasar entonces a la segunda práctica, son los polinomios. Entonces, vamos a utilizar ahora hablar de las siguientes pues, situaciones que tengo que entender. Un segundito. A ver, quiero ver si puede entrar la... Quiero ver si puede entrar el Kahoot para que la hagamos, pero no sé qué pasa. Para que ahí practiquemos salir. No tengo ninguna cuenta. Bueno, vamos a ver acá, entonces. Vamos a ver ahora esa situación. Seno, que mi f de x me dieran seno de x. Quiero que analicemos lo siguiente, porque es importante entender qué pasa con esas cosas de aquí cuando solo tengo seno de x o no. Entonces, la mayoría de las situaciones que voy a tener, por alguna u otra razón, siempre voy a tener como que adentro una x. Y pues ahí se pone la situación un poquito, pues, extraña, ya que pues no es lo mismo que voy a tener siempre adentro que siempre de otro lado. Miren, lo que trato de decir que aquí dentro de esta, de aquí, tengo una X. Cuando yo tengo una función, ay, perdón, voy a poner así, una función directa, ya sea seno de X o seno de X, que mi función sea, por ejemplo, e a la X, donde yo mantenga sola la X, es muy sencillo manejarlas. Por ejemplo, f de x sea logaritmo de x, logaritmo natural de x. A ver, vamos a ver, ¿sí? Sea logaritmo natural de x. No hay tanto problema. Entonces vamos a ver, por ejemplo, otra que se me venga a la mente, por ejemplo, que sea, por ejemplo, f de x, que sea pues, x a la n. ¿Ok? Entonces, ten en cuenta que hay cositas que tengo que contemplar, que siempre lo que tiene acá, seno es x, coseno es x, Euler tiene a x, logaritmo tiene a x, y la exponencial, que es n, tiene una x abajo. Entonces, aquí es muy sencillo, conocemos las reglas, porque aquí, en este caso, solamente vamos a poner coseno de x. En este caso, solo vamos a poner seno menos seno de x. Así de sencillo cambia. La derivada de coseno de x va a ser menos seno de x. La derivada de esto va a ser el mismo. La derivada de esto va a ser 1 sobre x. Y la derivada de esto va a ser n, x a la n menos 1. ¿Vale? Entonces, estas cosas así, pues, es muy factible. Solamente lo van a colocar rápido. Pero no son las situaciones que en realidad nos van a poner o colocar. Porque ahí viene algo que se llama regla de la cadena. Y la regla de la cadena viene siendo que hay una función dentro de otra función. Por ejemplo, que el seno de x cuadrada. Lo que trata de decir aquí es que un numerito primero va a ser afectado por una x cuadrada antes de que sea afectado por el seno. O sea, la función seno
a los valores que x arroja normalmente, por ejemplo, si fuera así, pues le das valores a x y 0 directamente, te los cambia. Pero en la parte de arriba no. En esta situación no pasa así. En esa situación, primero la x o los valores de x tienen que ser afectados por el cuadrado. Y después va a ser afectados por 0. Y es cuando nosotros tenemos que aplicar la regla de la cadena, que es multiplicar por la derivada de lo que afectó primero. Entonces vamos a aprender a utilizar la regla de la cadena en varias cuestiones. La primera cuestión que vamos a analizar hoy va a ser de algo que esté elevado hasta el aire. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos f de x, rápidamente que ustedes me pongan cuál es la derivada de esto. De 3x a la 5. ¿Cuánto es su derivada? 5x a la 4. 15x a la 4, perdón. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero resulta que esto es rápidamente porque lo de aquí era una simple x que al derivarse, ¿cuánto da la derivada de solo x? 1, ¿no? La derivada de x es 1. Pues aquí estamos multiplicando por derivada de x, que viene siendo lo mismo que 1. Ahora bien, si mi f de x, en vez de que tuviera x, tuviera tenido 3 por x más 3. Ahora voy a poner acá. Por 2x más 3 a la quinta. Vean que en vez de tener x, ya abajo ya tengo una función que primero me va a modificar lo que mi x sería. De hecho, hasta con que solo hubiera puesto 2x. Primero, antes de elevarse a la quinta, ya no es solo la x cuando yo le doy valores. Ahora me lo modifica, me lo duplica y se le agrega 3. ¿Qué significa? Que va a ser igual casi la resolución, solo que al final tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que está acá adentro. Así igualito, miren, aquí pasaste multiplicando el 5, aquí igual lo va a hacer. Entonces mi derivada va a ser 15. Y vean que acá dejamos lo de adentro y solo le restamos el exponente, entonces lo de adentro va a ser lo mismo. 2x más 3. Y aquí voy a poner mejor este 15. Y al exponente le restamos 1. Pero esta dx, que era la derivada de x, que es 1, que no tenemos que poner siempre, ya va a cambiar. Porque la derivada de que está acá adentro, ¿cuánto es la derivada de lo que está adentro? De 2x más 3. 2. Entonces tiene que multiplicar por la regla de la cadena, que es la derivada de lo de adentro. ¿Entendieron? ¿Alguien no entendió esto de aquí? ¿Vieron la diferencia? Esto es regla de la cadena. Siempre regla de la cadena, solamente que cuando fue solo x, pues la derivada de x es 1. Sí les termina afectando. Esto es 1. Vamos a ver otro ejemplo. Que yo tenga f de x igual a 6 por x cuadrada más 5 elevado al cubo. Si yo lo visualizara como esto, 6x al cubo, pues mi resultado de serían 18x al cuadrado. ¿Está bien? Por la derivada de x, ¿no? Que sería 1, que no siempre ponemos. ¿Vale? Entonces aquí se manejaría distinto esto de aquí. ¿Por qué? Vamos a empezar a hacerlo. Entonces, eso de acá, ¿cómo empieza entonces? ¿Qué hago con ese exponente? No baja. ¿Me quedaría? ¿Cuánto me quedaría? Ustedes vayan ayudándome a ponerlo. 18. 18. Y vuelvo a colocar todo esto, ¿verdad? Igualito. ¿Y el exponente? ¿Cuánto voy a tener de exponente de esto? Arriba del paréntesis. 2. 2. Pero como lo que yo tuve acá dentro no era solamente la x, es otra cosa que me modifica x para elevarse al cubo.
¿qué le va a suceder? Va a aplicar regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de lo de adentro? 2x. Entonces, ya solo le pongo que hubo algo que lo modificó allá adentro. ¿Quedó claro? Esto es regla de la cadena. Ok. ¿Cómo puedo yo utilizar, o más que nada, tener mejor control de todo esto? Los matemáticos recurrieron a que era muy confuso estar poniendo pues esto así porque estaba largo. Entonces ellos dijeron, entonces vamos a poner, a llamar a esto, uy, lo escribo de esta manera. 6 por u a la 3 tengo. Como si la u fuera una x, ¿no? Entonces, cuando tú derivas esto, me va a dar 18 u a la 2 por la derivada de u. Y después colocaban los elementos. Entonces, ahorita vamos a empezar a utilizar u cada vez que nosotros hagamos esto. Entonces, la fórmula para derivar esto va a ser que si yo tengo una función que es AU a la n, te va a dar que n va a multiplicar a lo que tenga de a, u se le va a quitar 1 al exponente y lo último se va a multiplicar por la derivada de u. Por ejemplo, f de x, que sea igual que nosotros tengamos 6 por 3x cuadrada más 2x más 5 elevado a la cuarta. Vamos a empezar. Vamos a escoger quién es la u aquí. ¿Quién es la u? ¿Quién es El la 3x función? cuadrado, el 2x. Ándale. 3x cuadrada más. ¿Alguien de acá no entendió cómo agarré la u? Lo puede decir. ¿Alguien de los que estamos aquí no lo entendió cómo agarramos la u? Es porque tiene el x y tiene x exponente. Ándale, porque eso está elevado al exponente 4. Porque nosotros estamos acostumbrados a resolver esto, mira. Esta de aquí. Pero en vez de tener esto de acá, solamente la x, ya tenemos todo esto elevado a la cuarta. Entonces significa que va a aplicar cadena. ¿Dale? Entonces, lo que está dentro del exponente o abajo del exponente va a ser mi u. ¿Y cuál sería mi derivada de u? Vamos a poner derivada de u. Cuando yo derivo todo eso me da 6x a la 1 más 2. ¿Están de acuerdo que la derivada de 3x cuadrada más 2x más 5 es 6x más 2? Entonces ya Sí. puedo utilizar eso de aquí. Bajo el exponente 4, multiplico a 6, entonces mi derivada quedaría 24 por 3x cuadrada más 2x más 5. ¿Qué le pasa al exponente? Se le resta 1, me queda 3. Y como era una cadena, lo que tenía abajo, se le agrega la derivada de esa u, de lo de adentro. ¿Vale? Todo eso debe tener. Voy a ver si acá puede entrar un Jamboard ahorita. Ya. A ver, vamos a ver acá. Ok, vamos a hacer uno entonces ustedes allá en su casa. Vamos a ver, ¿qué harían ustedes si les dijeran que f de x es igual a 2 por x cuadrada más 5x elevado a la 6? Vamos a resolverlo. Ahí intentan resolverlo. Vamos a intentar resolverlo. Voy a ver si acá tengo. Intenten resolver eso acá. Ahorita voy a ver si les quedó.
¿Listo? Vamos a ver entonces. Yo creo. Ya listo, ahorita vamos a ver acá una. En esto, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Esto de acá va a ser mi u, que es x cuadrada más 5x. Mi derivada de u va a ser 2x más 5. Cuando yo realice toda esa operación, entonces mi f' de x va a ser igual a 12, porque este pasa multiplicando aquí. X cuadrada más 5x va a estar elevado a la 5. Y debe multiplicar a la cadena que viene siendo la derivada de toda de. Entonces así queda excelente, ¿vale? Entonces vamos a ver. Ok. Vamos a hacer uno más. Sí, no olviden poner el exponente 5, ¿vale? Entonces es importante. Vamos a hacer uno más, a ver qué tal. ¿Qué pasa si a ustedes les pusieran? Solamente se los voy a poner a ver seno de x hacia la cuarta. ¿Cómo lo harían ustedes a ver así? Sería 4 por coseno de x. 4 por coseno de x. Ándale, vamos a ver. ¿Qué pasa con el exponente de aquí? ¿Pasa qué? Vamos a ver, vamos a poner todos acá. Mi u es, ¿están todos de acuerdo? Que la u es el seno de x. Entonces, si la u es seno de x, mi derivada de u es coseno de x, ¿no? Entonces, el exponente pasa acá multiplicando, hay un 1 que hay, entonces me queda 4 seno de x elevado a la 3 multiplicado por la derivada de eso que sería coseno de x. Pero así me debió haber quedado. ¿Vale? No olviden que va todo lo que estaba dentro, va juntito, completamente juntito. Entonces tenemos que entender ese tipo de cositas para que pues tengamos mejor rendimiento hacia pues todo eso que está pasando. Pues vamos entonces a irnos a lo siguiente. Vamos a analizar cómo harían ustedes esto de acá. F de x es igual a coseno de x. Bueno, vamos a seguir trabajando con seno. A ver, hagan ustedes ese de acá. 3 seno de x a la 3. A ver cómo les quedaría. Ahorita lo pongo la respuesta, ¿vale? Ok, vamos a ver.
¿Listo? Te lo colocaron todos. Vean, se está uniendo la sala. ¿Ya terminaron? Vamos a ver. Ok. Mi u viene siendo seno de x. Mi derivada de u viene siendo coseno de x. Entonces, empiezo a analizar. Este 3 multiplica este 3, mi f prima de x sería 9 por seno de x elevado a la 2, ¿no? Por la derivada de lo de adentro que es coseno de x. ¿Estamos todos de acuerdo? Así debió haberles quedado. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Está. Entonces, así debería quedar. Vamos entonces a lo siguiente. Lo mismo pasa cuando tenemos, ese es el caso de exponente. Ahora vamos a hablar de un poquito de seno. Cuando nosotros tenemos seno de x, su derivada de seno de x es coseno de x. Y todo eso está multiplicando la derivada de lo de adentro, pero derivada de solo x es 1. Entonces siempre está multiplicando a 1. Entonces cuando tengamos algo por ese estilo, que sea algo más que seno, por ejemplo, seno de x cuadrada, pues va a afectarle el hecho de que lo de adentro también hace un cambio. Entonces la derivada pues sigue siendo coseno del mismo ángulo, pero va a multiplicar la derivada del ángulo. Entonces, lo mismo pasa con la regla de la cadena. Entonces, cuando yo tengo seno de una función u, su derivada va a ser igual al coseno de esa función, pero va a derivar por la derivada de su ángulo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ahorita uno con ustedes. Hagan, intenten hacer ese de aquí. A ver, seno de 3x. ¿Cómo les quedaría el seno de 3x? Quedaría como coseno de 3x por 3. Ok. Vamos a agarrar. En este caso, seno de u, mi u sería 3x, ¿no? Y mi derivada de u sería 3, ¿vale? Entonces sabemos que la derivada de seno de algún ángulo, aquí lo tenemos, va a ser coseno del ángulo por la derivada de ese ángulo. Entonces, mi f' sería coseno de 3x por 3. ¿Así les quedó? Así debió haberles quedado. Vamos a hacer solo uno último. Parece, y ahorita hacemos lo otro. Vamos a hacer entonces. Ok, uno último. ¿Cómo harían ustedes? Y este de aquí. Seno. Esa.
¿Listo? Vamos a ver como que, ándale. La U sería x cuadrada más 3x. La derivada de U sería 2x más 3. Entonces, la derivada de seno de U es coseno del mismo ángulo por la derivada de ese ángulo, que sería 2x más 3. Perfectísimo, así queda. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente, que es Euler. Cuando Euler está elevado a la x, no pasa nada porque su derivada pues viene siendo el mismo por la derivada de x, que es 1. Entonces, si a ti te dan una función de Euler elevado a otra cosa que no sea solo x, entonces su derivada va a ser igual a Euler a esa función, pero se va a multiplicar por la derivada de esa función. Por ejemplo, hagan ustedes que g de x sea igual a Euler a la 3x. ¿Cómo te quedaría su derivada de esta? ¿Cómo intuyen ustedes que quedaría? A ver qué tal. Perfecto. Ahorita les voy a pasar a ustedes un link. Les voy a pasar a ustedes ahorita un link por el chat. A ver cómo les va en este quiz que estoy elaborando, estoy buscando cómo compartirlo. Estoy buscando cómo compartir. Ok. Vamos a ver así. Profe, ¿Qué pasó? ¿podrá explicar este ejercicio? El que acaba de poner. Sí, Voy. Miren, lo que sucede es que estamos de acuerdo que aquí la U es 3x, es lo que está arriba. Entonces la derivada de U es 3. Entonces, cuando tú derivas Euler, es el mismo, se vuelve a colocar igual y solo lo vas a multiplicar por lo de arriba, que es 3. ¿Ya vieron? Euler es un poquito más fácil de controlar. ¿Quedó claro? Está como que Euler está un poquito más sencillo en cierto sentido. Les voy a poner ahorita uno muy complicado. No está tan complicado, pero quiero ver cómo se desenvuelven ustedes si yo les pongo Euler elevado al seno de x. La idea es la misma. La idea es la misma.
La idea es la misma. A ver cómo les quedaría el que les voy a poner a ustedes. ¿Cómo les quedó? Ándale, ya vi ya una respuesta que está correcta. Muy bien. Ya sí se tiene entonces como que mejor el control de todo esto llamado pues regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo máximo que nos puede pasar? Que no observemos bien quiénes son parte de la cadena, pero es muy similar el hecho de que es una función que le está siendo afectada a otra. Entonces, si ustedes tienen pendientes de lo que es seno de X, pues no van a tener problema alguno en pues tomar en cuenta esto de aquí, porque solamente en vez de seno, o sea, está cambiando que las cosas que solo tenían X, con las nuevas que ahora no solo tienen X adentro. Y lo mucho que les pasa a los maestros es que no muestran que el seno de X sí hay una cadena siempre, ¿no? O sea que cuando tú agarrabas X cuadrada y tú la derivabas, ese 2X siempre tuvo en todo momento sí hubo una regla de la cadena, siempre hubo una regla de la cadena que ahí estaba contemplado, ¿vale? Entonces voy a pasar eso ahorita, ya tengo acá el quiz, vamos a ver, lo estoy asignando para ver cómo les va. Estoy viendo cómo se asigna. Lo voy a poner de otra manera porque no quiero que lo resolvamos así nada más de cajón. Entonces quiero ver cómo les va. Entonces, vamos a ver. Entonces vamos a derivar. Vamos a ver. Claro. Ok, que vamos a ver. Quiero poner acá preguntas. Creo que tienen 20 segundos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vayan a entrar a ese link que les voy a poner. Ahí está. Pueden entrar a ese link. Hay 7 preguntitas. Pero creo que a ver, creo que algo tiene. Vamos a esperar un momentito ahorita que entren. Porque algo.
Y ahorita vamos a checar. ¿Pueden entrar a ese link que les puse? A ver, por mientras. A ver aquí. ¿Y sí pueden entrar? ¿Sí lograron entrar? Ok, vamos a ver. Entonces entren y vamos a ver cómo les va. Vayan respondiendo entonces el Kahoot. Ahorita vemos cómo les va. Que puedan entrar ahí. Creo que las primeras están muy fácil. Vamos a ver. Son 20 segundos. Y ahorita yo les comparto cómo se debería resolver entre todos. Entonces, vamos en... Y demostrar, imagínense ustedes que todo esto de acá, hay gente que lo hacía con la regla, la definición de esa, de que estamos viendo de f de x más h, más todo eso. Hay gente que se alocaba demasiado y todos estos lo resuelven de esa manera. Entonces, como que están muy así como que muy alocadas, ¿no? Creo que no sería tan difícil, pero sería muy laborioso. Muchas personas tendrían que pues, pensar. Ahorita voy a ver cómo van, aquí me está saliendo. Ustedes dicen si les fue bien o no. Las últimas están más o menos complicaditas. Creo que les puse poquito tiempo. A ver, voy a compartir. Ahorita vamos a... ¿Dónde está acá? Puedes esperar a que terminen. Aquí está. ¿Se ve? Pero no puedo. Sí lo veía, pero no sé qué pasó. Estoy bien, estoy esperando a que acaben y ahorita lo vamos a resolver. Vale. Informes. Ya la mayoría está terminando. Yo veo que acá que la mayoría les fue demasiado bien. José Eduardo tuvo todas bien, por ejemplo. Naomi está a punto de rebasarlo. Creo que puede superar su puntaje de José Eduardo, dependerá de cómo lo resuelva. La mayoría le fue muy bien en esta parte, dale. Entonces, voy a ingresar acá un nombre. Si ya se ve, vamos a poner en tissue y vamos a jugar. Si alguna no estuvo bien, pues ahorita la checamos. Vale, vamos a ver. Deriva. 3x. La derivada de 3x, desde que sea lineal, siempre va a ser que tiene al lado. Recuerden, lineales es la más fácil de todas. Siempre la que tiene más lado. Preocupémonos por la cuadrada. Aquí fue más rápido. Mira, Stephanie no tardó nada en responder esto. Es súper fácil. X cuadrada más 3x. 2x más 3, ¿no? Porque la lineal sería 3. Vamos a ver aquí. Aquí estaban ganando Stephanie, Valentina y Valeria. Vamos a ver en dónde se tornó todo distinto que tener en los otros lugares. Okay. Derivada. Rápidamente. 4 por 2, 8. X cuadrada. Menos 3 por 2 da menos 6. Esa no puede ser.
Solamente puede ser. No recordaba. Aquí falló. Aquí falló y aquí se tornó. Ya vi quién acá falló. Estaba yendo bien y en esa se le fue. Seno de x cuadrada. Recordemos que la derivada de seno es coseno, pero al tener x cuadrada, se tiene que multiplicar por su derivada de x cuadrada, que sería 2x. Muy bien. Acá Daniel ya superó a Abraham. En esa fallar. Vamos al siguiente. Fíjense que puede iniciar con 9. Entonces puede ser esta de acá. Bueno, aquí ya está muy fácil, ¿no? La derivada de la adentro es 6x. Entonces solamente se le quita uno en excelente. Sí, claro, porque la derivada de adentro enseguida se ve que va a ser 6x. Entonces va a estar multiplicado por lo mismo. Acá va a cambiar va a ser 9. Y este de aquí va a ser 2. Y después se le va a multiplicar lo de allí. Está bien, ¿no? Y aparte, creo que algunos apenas vieron que los demás no tenían 9. Rápidamente lo encontraron. Ah, ¿qué significa? Que la derivada de seno va a ser coseno. Del mismo ángulo. Coseno del mismo ángulo. Este de azul no. Y tiene que estar multiplicado por su derivada, que es 2x menos 2. Luego tiene más 2, no es. Su derivada no sería más 2, ¿vale? Ahí alguien falló de eso. Naomi le fue bastante bien. La última es Euler a la 3 seno de x. Yo sé que la derivada de Euler a la 3 seno de x va a ser igual. Pero la derivada de 3 seno de x es 3 coseno de x. Observemos que siempre va a estar muy igualado. Vean, esto de acá. Solamente que va a multiplicar su derivada. Pero la derivada de esto no es solo coseno, porque hay un 3 acá que va a afectar a la derivada. Y es 3 coseno de x, no se nos olvide. Y aquí, y ya está. Así debió haber quedado. Estamos yendo bastante bien. O sea, se supone que tenemos que dominar la derivada. Les prometo que les voy a traer derivadas más horribles. Yo quiero llegar a que podamos resolver esto. Miren. El seno. A ver, no, si no estoy compartiendo la otra. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver, la iPod nuevamente. Vamos a... Quiero que lleguemos a hacer esto, mira. Que hagamos varias. Al seno del coseno de x cuadrado. O sea, aquí podemos notar, a veces hay 3 funciones. Vean. Está la función seno, la función coseno, y después x. O sea, que hay 3. O sea, van a haber 3 cadenas. Quiero llegar a que podamos resolver cosas con 3 cadenas y hasta 4 cadenas para que no tengan ningún solo problema en su examen. Y obviamente que no les va a salir cosas tan complicadas, tan difíciles. Pero sin embargo, qué bueno que ustedes entren de una vez a su universidad teniendo dominio de todo eso. Pues fue como que la clase, nada más de entender cómo surge esto de que la derivada es un límite. Vimos algunas situaciones básicas de que usemos u y eso. Estamos iniciando eso. Falta que veamos aún más derivadas, que es lo que vamos a ver ya la siguiente semana, antes de entrar a integrales. Integrales un poquito más rapidito. Hay que tener dominio de las derivadas. ¿Qué vamos a ver en las siguientes clases? Ya cuando das derivada de un producto, derivada de una división, y ese tipo de cosas vamos a ver. Y vamos a tratar de hacer todo eso, problemas muy feos. Por hoy ha acabado la clase.